Hoy tenemos un tema fascinante, algo de lo que todo el mundo piensa, pero lo de que no todos hablan. Vamos a hablar hoy del sexo. No te preocupes, esto no va a ser una aburrida clase de biología. Vamos a hablar de formas raras, sorprendentes y a veces absurdas en las que diferentes culturas y épocas han tratado el sexo. Soy Miquel y esto es lo que he aprendido hoy. El sexo es una de las experiencias más universales, pero en muchas culturas se trata como si fuera un tema prohibido. En algunos lugares se habla sin problema, en otros es un tema envuelto en vergüenza y secretismo. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. Primero, la religión. Claro que sí. Muchas religiones tienen reglas estrictas sobre el sexo. Quién puede practicarlo, cuándo y cómo. Estas normas solían creerse para mantener el orden en la sociedad. Por ejemplo, las tradiciones hindús nos dieron el Kama Sutra, que aunque muchos piensan que solo habla de posturas sexuales, en realidad trata sobre el amor, las relaciones y el equilibrio en la vida. Por otro lado, en la Europa medieval, las enseñanzas cristianas veían el sexo fuera del matrimonio como un pecado, y hablar de ello podía meterte en problemas. Después está la historia. La antigua Roma y la antigua Grecia eran bastante abiertas con el sexo. Había estatuas de personas desnudas en lugares públicos y algunas relaciones entre personas del mismo sexo eran aceptadas. Los romanos incluso decoraban los baños con arte erótico, pero luego llegó la Edad Media y Europa y de repente el sexo se convirtió en algo de lo que solo se podía hablar en voz baja. La Iglesia Católica se volvió más influyente y impuso la idea de que el deseo debía ser controlado. Los monjes y sacerdotes tenían que hacer votos de celibato y las mujeres debían ser puras antes del matrimonio. Avanzamos al siglo XVIII, a la época victoriana, y las cosas se volvieron aún más estrictas. Hablar del sexo era prácticamente un delito. Las mujeres tenían que vestirse con capas y capas de ropa, y hasta mencionar partes del cuerpo como las piernas eran visto como algo vulgar. Se creían mitos absurdos como la masturbación podía dejarte ciego incluso. La sociedad pasó de celebrar la sexualidad a fingir que no existía. Cada cultura tiene reglas diferentes sobre el sexo, y esas reglas han sido moldeadas por la historia, la religión y las costumbres sociales. Veamos cómo distintas partes del mundo han abordado las relaciones y la intimidad. En Francia e Italia es normal ver a las parejas besándose y abrazándose en la calle, pero en países como Arabia Saudí y Emiratos Árabes, incluso cogerse de la mano podía meterte en problemas. En Japón, las muestras de afecto en público tradicionalmente se consideran de mal gusto. En países occidentales como Suecia, Dinamarca y los Países Bajos, ir juntos antes del matrimonio es lo más normal en el mundo, pero en lugares como Indonesia, Pakistán y Irán, el sexo antes del matrimonio es ilegal y puede llevarte a la cárcel. A lo largo de la historia, las culturas han aceptado las relaciones homosexuales. En la antigua China hay registros de romances entre personas del mismo sexo dentro de la realeza y nobleza. En Japón, los samuráis tenían amantes masculinos y una práctica llamada wakushuru. Y en la antigua Grecia, las relaciones entre hombres, mujeres y jóvenes eran vistas como una forma de transmitir sabiduría. Sin embargo, hoy en día hay muchos países donde relaciones homosexuales siguen siendo ilegales. Uganda tiene leyes muy duras contra la comunidad LGBTQ, mientras que en lugares como Canadá, España, el matrimonio entre personas del mismo sexo es completamente legal. La idea de lo que es modesto cambia según la cultura. La Inglaterra victoriana, las mujeres tenían que cubrir casi todo su cuerpo y hasta se cubrían las patas de las mesas porque podían ser demasiado urgentes. En cambio, muchas culturas de las islas del Pacífico, las mujeres iban en topless sin que fuera un problema, hasta que los colonizadores europeos llegaron y impusieron sus propias normas. En algunos países de África y Oriente Medio, la poligamia es legal y aceptada, basada en tradiciones islámicas que permiten que un hombre tenga varias esposas. Lugares como Nigeria, Sudán y Arabia Saudí todavía
reconocen estos matrimonios. Mientras tanto, en Occidente, la monogamia ha sido la norma durante siglos. Pero si siquiera eso ha impedido que algunos poderosos hicieran lo que quisieran, como el rey Enrique VIII de Inglaterra, que cambió en religión entero de su país solo para poder divorciarse y casarse de nuevo. Recuerda que lo que es normal en una cultura puede ser impactante en otra. Las normas sobre el sexo siempre están cambiando, influidas por la historia, la política y las creencias sociales. El sexo no solo tiene que ver con la atracción, también tiene que ver con el poder. A lo largo de la historia, quienes han tenido el control han usado las normas sexuales para reforzar su autoridad. Por ejemplo, en la antigua China, los emperadores tenían múltiples esposas y esposas secundarias, mientras que la gente común tenía que conformarse con una sola pareja. Pero no se trataba solo de placer, sino también de política. Algunas mujeres lograban influir en esas decisiones del emperador y cambiar la historia. En el Imperio Otomano, el palacio del sultán estaba lleno de mujeres que tenían poco libertad sobre sus propias vidas. Sin embargo, algunas lograban escalar posiciones de poder, como Hürrem Sultan, que pasó de ser una esclava a convertirse en una de las personas más influyentes del imperio. Incluso en la historia moderna, el sexo se ha utilizado para controlar a la gente. En la Alemania nazi, las personas fueron perseguidas y enviadas a campos de concentración. Durante la Revolución Cultura en China, muestras de afecto en público y la libertad personal fueron restringidas para imponer la disciplina colectiva. El lenguaje también muestra cómo funciona el poder. Hay muchas más palabras negativas para las mujeres con múltiples parejas que para los hombres. Mientras a un hombre se la llama Don Juan o Mujeriego, una mujer en la misma situación se le etiqueta con términos mucho menos amables. El sexo nunca ha sido solo una cuestión privada, siempre ha sido una herramienta de control social. En conclusión, el sexo es parte natural de la vida, pero a lo largo de la historia ha sido tratado como algo secreto, vergonzoso e incluso peligroso. Pero como hemos visto, los tabús no son fijos, cambian con el tiempo. Lo que ayer era escandaloso, mañana puede ser normal. Así que la próxima vez que oigas a alguien susurrar sobre el sexo, recuerda, el tema no es lo raro es que todavía sentimos la necesidad de susurrar. Soy Miquel y esto es lo que he aprendido hoy. Adiós.